¿Cómo está? Bienvenido a 90 Noche. Le presentamos nuestros titulares. Un nuevo audio que involucra al Contralor y al Ejecutivo. Conversaciones realizadas antes de la emisión del informe final sobre Chinchero que usted va a escuchar. Y los responsables de encerrar a dos jóvenes en contenedores evitando que escapen durante el incendio en la Galería Nicolini podrían ir 30 años a la cárcel. Y dos jóvenes fueron descubiertos trabajando bajo llave en Paruro. Además, se encontraron almacenes clandestinos que son una bomba de tiempo. Y Chile es el primer clasificado a la final de la Copa FIFA Confederaciones. El arquero chileno fue la estrella al atajarle 3 penales al Portugal de Cristiano Ronaldo. Tenemos 30 minutos con la información. Como lo hemos adelantado, Latina ha tenido acceso a lo que fue los nuevos audios del Contralor Edgar Alarcón con el entonces ministro de Economía, Alfredo Thorn, entonces ministro de Comunicaciones y Transporte, Martín Vizcarra, y con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. El tema, Chinchero. ¿Cuándo habría sucedido? Antes de la presentación del informe final de la Contraloría, el que sabemos que dijo que la adenda no iba. Vamos a escuchar precisamente las revelaciones que se han dado en este nuevo audio que conversan estos 4 personajes. Más adelante se lo vamos a mostrar. Tranquilos, pero ¿qué pasa ahora en el Congreso? En toda esta polémica se evalúa si Edgar Alarcón se queda o no en el cargo, es o no idóneo para ser el Contralor General de la República. Hoy el subgrupo de trabajo ha recomendado su remoción, pero el lunes todavía van a escuchar los descargos del funcionario. Quedó en suspenso la situación del Contralor Edgar Alarcón, luego que el subgrupo que evaluó los pedidos de remoción en su contra recomendó mediante su informe final la destitución del Contralor. La Comisión Permanente del Congreso debía votar su permanencia en el cargo. Sin embargo, se acordó, en aras de un debido proceso, que Alarcón acuda primero a formular sus descargos, pese a que previamente lo hizo ante la subcomisión. Y por lo tanto debemos dar la oportunidad a que él se defienda, de lo contrario puede parecer un abuso. El hecho de que ya lo escuchó la subcomisión nos evita tener que volver a escucharlo. El Contralor de la República fue citado para hoy día, pero señaló que estaba viajando a Ica. La nueva cita es para este lunes a las 9:30 de la mañana. Tras escucharlo, la Comisión Permanente decidirá, aunque al parecer la suerte de Alarcón ya estaría echada. Vamos a estar pendientes el día lunes. Nosotros no esperaríamos que un grupo de trabajo que ha tomado decisiones por unanimidad pudiera tener un sentido diferente al que hoy día se ha debatido y ha sido el espíritu de la comisión. El informe del subgrupo, encabezado por el congresista Marco Arana, recomendó la remoción de Alarcón por falta de idoneidad y solvencia moral. Determinó que incurrió en 4 faltas graves. La primera, el favorecimiento para que la exfuncionaria de la Contraloría y madre de sus hijos, Marcela Mejía, acceda a un importante cargo en la municipalidad de La Molina. La segunda, la coacción que habría ejercido sobre el auditor Walter Grados para evitar la denuncia por adquisición de vehículos. La tercera son las operaciones comerciales que habría realizado con un proveedor de la Contraloría. Y finalmente, la omisión en sus declaraciones juradas de bienes y rentas entre los años 2012 y 2015. Todo parece indicar que la permanencia de Alarcón al frente de la Contraloría tendría los días contados. No se olvide que en breve le vamos a mostrar los pormenores. Vamos a escuchar juntos el audio del Contralor con representantes del Ejecutivo. Un nuevo audio y también, por supuesto, vamos a tener la respuesta del Ejecutivo, del Gobierno. ¿Qué es lo que tiene que decir ante esta nueva filtración de un audio? Pero vamos a hablar de otro tema, porque en exclusiva vamos a tener las imágenes de lo que fue el ingreso de los bomberos y la Fiscalía al lugar donde perdieron la vida los 2 trabajadores desaparecidos. Estas imágenes confirman que los jóvenes estaban encerrados. Tristemente, esta fue la puerta del terror. La que nunca se abrió para Joby y Jorge Luis, pese a todos los intentos desesperados que hicieron por escapar de lo que estaba por alcanzarlos. ¿Y cómo hacerlo si los peritos confirmaron que no se trataba de una sola, sino de 2 puertas cerradas por fuera y con candados acerados de máxima seguridad? Aquellos que pese al destructor incendio se mantuvieron intactos, por eso los bomberos tuvieron que usar sierras eléctricas para cortar la estructura e ingresar por los costados. 2 puertas con candados. Las 2 puertas con candados. Ahí están, acabé los candados ahí.
Observe esta imagen, pues como si se tratase de una cárcel, la rendija ubicada por encima de la puerta también había sido clausurada para evitar tal vez que alguien trate de abrirla por dentro. Pero como vemos, una parte de ella fue levantada, quizás por Joby y Jorge Luis. Se aprecia que es una puerta enrollable de metal, todo el material de estructura metálica. 6 días después, los bomberos junto a los fiscales regresaron al lugar al que aquel día estuvieron a pocos metros de poder salvar a los dos jóvenes, pero no pudieron lograrlo. Y ante lo inminente, Joby Herrera y Jorge Luis Guamán permanecieron juntos y perdieron la vida así, juntos, como los grandes amigos que lucharon hasta el final, pues sus restos fueron encontrados uno al lado del otro tras esta puerta. Sexto piso, estamos en un sexto piso aproximadamente. Esta es la entrada donde fueron encontrados los cuerpos. Descansen en paz, Joby Herrera y Jorge Luis Guamán. Este es el trabajo que realizaron el fiscal de turno, el médico legista, los bomberos y policías en la Galería Nicolini. Fue un representante del Ministerio de Justicia que le informó a los familiares que los restos de los desaparecidos habían sido recuperados. La incertidumbre terminó así para los familiares de Joby Herrera y Luis Guamán, los jóvenes que desaparecieron en el incendio que consumió este local ferretero. Fue un representante del Ministerio de Justicia el que llegó con la noticia del hallazgo de sus restos. Dos cuerpos ahí. Son restos. Están muertos. Asimilar esto es devastador. Solo hace 6 días los vieron aferrarse a la vida, pidiendo ayuda, empuñando fluorescentes y sus propias prendas para indicar que ahí estaban, que ahí los esperaban. Y ahí los encontraron hoy, sin vida. Con el dolor que yo no pude hacer nada, por una parte me siento culpable. Muy culpable me siento porque me pidió ayuda y yo no pude ayudarle. Tras casi una semana de espera, sus familiares aceptaron la idea de que no volverán a abrazarlos y ahora deberán enfrentar el camino en busca de justicia, en un castigo ejemplar a los responsables. Ahora sí estoy un poco más contento, pero que ya sí están arriba los cuerpos, están arriba. Más tranquilo es saber que al menos hay algunos restos de su hijo. Sí, estoy un poco más tranquilo también. Y ya me siento, lo único que esperar más que lo baje, pero no. Los bomberos repasaron una y otra vez el camino seguro que deberían seguir las autoridades hasta el 5º piso. La diligencia forense no podía postergarse ni un día más, y con el apoyo de 10 bomberos, la Fiscalía, personal de Criminalística y de Seguridad del Estado, ingresaron hasta el lugar donde unas estructuras de metal, que hacían una suerte de almacén, fue la tumba para 2 personas. Ingresaron hasta el lugar donde se... El médico legista con los médicos forenses han ingresado con autorización del fiscal. Ellos son los que han levantado los cuerpos. ¿Han encontrado 2 o 3 cuerpos? Dos cuerpos. Estuvieron dentro del edificio por casi 2 horas. Y resulta bastante difícil caminar por encima de los fluorescentes porque se fragmentan con mucha facilidad. Y en uno de los rincones hemos encontrado osamentas de la especie humana y se pueden contar hasta 2 cuerpos. Fiscales y personal forense que ingresaron al sitio tuvieron que ser atendidos por la inhalación de humo tóxico que aún hay en el interior. La mayoría de containers ahí están con candados, de los cuales se ha tomado las fotografías necesarias. Y se ha tomado también los candados para llevarlo a sí, ha quedado en cadena de custodia, han quedado los candados. Como lo escucha, no solo estaban bajo llave, sino también habían dejado con candado la única puerta. La puerta que nunca se abrió, pese a los esfuerzos de los 2 jóvenes. Los restos óseos recuperados han sido trasladados a la morgue central de Lima, donde se determinará la pertenencia de los mismos a cada uno de los muchachos. Ahora sí, lo adelantado, este nuevo audio. Latina tuvo acceso a esta conversación entre el Contralor y el Premier Fernando Zavala, Martín Vizcarra, entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones, y Alfredo Torne, quien, recordemos, dejó el cargo de Ministro de Economía tras la revelación de un audio anterior. Estamos enganchados también con Gino Costa, congresista de Peruanos por el Cambio, que nos va a acompañar a ver esta nota para después hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo se da este audio? Antes de la entrega del informe final sobre el aeropuerto de Chinchero. Tampoco
Estamos pensando que a pesar de que está garantizado el adelanto, que está eso, no sé cuánto, creemos que es más conveniente, por decirlo, ¿no? Pero después primero hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Y decimos, ok, estamos de acuerdo, o sea, punto por punto, ¿no? Decimos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, esto se calculó bien, se calculó mal. Y ya después vemos, o sea, cómo salvamos aquí la cara. ¿Cómo avanzaremos? Y lo que sí es muy importante lo que te dice el primer momento. O sea, si nosotros entrampamos este contrato, todos los es trampa. O sea, se entrampa la alineado, se entrampa esto. O sea, ya vas a tener que revisar. Bueno, hemos escuchado entonces este audio. Estamos en la línea telefónica con Gino Costa, congresista de Peruanos por el Cambio. Concreto la pregunta, ¿el gobierno reconoce este audio como verdadero, como auténtico? Señor Costa. Sí, yo hasta donde sé nadie ha negado que esos sean los ministros Vizcarra, Torne y Zavala. A quien no se escuche es el Contralor, que parece que se cuidó muy bien de no ser grabado, se dedicó solo a grabar esta y otras conversaciones, ¿no es cierto? Lo que esto confirma es que tenemos un Contralor absolutamente inescrupuloso que se reunía con los ministros de Estado para grabarlos. En cuanto a la conversación misma, Lorena, sí. Si me permites, yo no veo nada impropio. 3 ministros de Estado tratando de persuadir al Contralor de su deseo de que la Contraloría actúe con responsabilidad de cara a Chinchero y a los otros proyectos heredados por el gobierno que el gobierno quisiera poder sacar adelante para ayudar a la recuperación económica. Señor Costa, permítame, usted dice, porque el tiempo es corto en televisión, dice hay que persuadir al Contralor. ¿Es correcto que los ministros de Estado persuadan al órgano de control para sacar adelante un proyecto privado? Me parece que es normal que los ministros de Estado se reúnan con el Contralor para conversar de un tema como este. Esto ocurre en el Perú y en todas partes del mundo con regularidad. No es la primera y única reunión que los ministros han tenido con el Contralor. El ministro Torne tuvo 16 conversaciones, Zavala se ha reunido varias veces, el ministro de Transporte también. Es lo normal, tienen que conversar los ministros de Estado con el Contralor, quien ejerce, ¿no es cierto?, el control sobre las acciones que llevan a cabo los distintos órganos del Poder Ejecutivo, es normal. ¿No le parece que la conversación, más allá de que probablemente, permítame, no hay un hecho necesariamente delictivo, nadie está hablando de un delito, pero es ético, es correcta la manera en la que están conversando? Porque uno escucha esa conversación y podía entender que están haciendo lobby, porque además recordemos que el premier Zavala había mencionado que él no participaba en ninguna conversación, en nada asociado a Chinchero, porque su hermana trabajaba en Cunturhuasi. Entonces, ¿qué quedamos? ¿El ministro Zavala ha participado en las negociaciones de Chinchero? ¿Sí o no? A ver, mira, sí, Lorena, acá no hay ningún lobby. Conversar como ministro con un Contralor para transmitirle la opinión que uno tiene sobre un determinado proyecto, sobre un conjunto de proyectos, no es para nada lobby, es la acción normal de persuasión que tiene que hacer un ministro para convencer sobre la calidad de idoneidad de sus proyectos y de su trabajo. Ahora, en cuanto al ministro Zavala, él, recuerda tú que se inhibe de participar en el proyecto mientras su hermana es funcionaria del consorcio Cunturhuasi, pero ella se ve obligada a renunciar a este consorcio con el cual había trabajado durante 7 años, ¿no es cierto?, en marzo. Esta conversación tiene lugar 2 meses después, en mayo. Ya no era la hermana del premier funcionaria de esta empresa. Ok, y en el caso, bueno, queda claro entonces esa precisión. Como te digo, no dice nada impropio, no dice nada incorrecto, no solo que no hay ningún delito, no hay ninguna falta. ¿No es cierto? En el caso, ¿usted cree que este nuevo audio le puede costar el cargo al premier Zavala? No veo cómo, no veo cómo ni por qué. No veo cómo ni por qué, porque te repito, no hay nada impropio. Lo único impropio que hay en este audio es el Contralor chuponeando a 3 ministros de Estado. Eso es lo único impropio, y no solo impropio, sino ahí sí, claramente delictivo. O sea, este señor debe ser denunciado, investigado y sancionado por la Fiscalía por la comisión de uno y de varios delitos. ¿Ha conversado usted con el ministro Zavala?
Sí he conversado con él. Sobre este audio concretamente. Con él, sí he conversado con él, sí. ¿Qué es lo que dice? Bueno, lo que le estoy diciendo, que él ha tenido varias reuniones con el Contralor, que no hay nada incorrecto en lo dicho ahí, ni por él ni por ninguno de los otros ministros, que nunca imaginaron que el Contralor los podía estar chuponeando, y que eso es lo incorrecto y censurable en toda esta historia, y que ojalá el Contralor, y esto lo digo yo, sea removido por el Congreso lo antes posible por esta y todas las otras faltas. El gobierno no aplica un poco a veces, perdóneme, no aplica el doble estándar, porque les molesta que chuponee el congresista Alarcón. Sin embargo, las agendas de Nadine Heredia son válidas, los Vladivideos fueron válidos, los petroaudios también fueron un tema de conversación. En el caso del negociazo también del asesor Moreno, ahí nadie se quejó, o el mismo auditor que está denunciando al Contralor que también lo grabó. No se puede aplicar el doble estándar cuando me afecta, chuponean, y cuando no me beneficia. Mira, contra el Contralor hay una serie, ¿no es cierto?, de acusaciones gravísimas. Varias de ellas, según la comisión que lo está investigando, varias de ellas califican como falta grave. Basta que exista una falta grave para que el Contralor pueda ser removido de su cargo por el Congreso. Y es lo que el Congreso va a hacer. Y lo debería hacer urgente, porque el daño que le está haciendo el Contralor a la institucionalidad del país es tremendo. Y mientras más rápido tengamos un nuevo Contralor que pueda comenzar a enderezar y limpiar esa institución, va a ser mejor para el país. Le agradezco, muchísimas gracias al señor Gino Costa, congresista de la República de Peronos por el Cambio, dando la explicación o, digamos, la versión del lado del gobierno de este nuevo audio que involucra al Contralor y a, en ese entonces, 3 ministros de Estado. Vamos con más noticias, porque en un día insólito, la verdad, para la política peruana, Keiko Fujimori, Nadine Heredia y Ollanta Humala fueron interrogados en la Fiscalía para casos de lavado de activos. Los ánimos estaban caldeados afuera del Ministerio Público. Simpatizantes de Keiko Fujimori acorralaban con insultos a un agente de seguridad de Nadine Heredia. Esto mientras las dos lideresas, cada una por su lado, comparecían ante los fiscales en el mismo edificio. La primera en retirarse fue la ex candidata de Fuerza Popular, interrogada por el supuesto blanqueo de $15 millones en presunta complicidad con Joaquín Ramírez. Como ustedes comprenderán, esta es una investigación confidencial y privada, por lo tanto no puedo dar ninguna declaración al respecto. Fujimori Iguchi no respondió más preguntas y con una sonrisa dejó que sus seguidores arremetieran violentamente contra la prensa, que esperaba más que ese breve pronunciamiento. Entre tanto, el otro fiscal terminaba con Nadine Heredia y se preparaba para interrogar al expresidente Ollanta Humala, quien llegó en horas de la tarde. Su esposa prefirió esperarlo en el edificio, mientras que Humala respondía por el presunto aporte de Odebrecht por $3 millones a su campaña electoral, de acuerdo a delaciones que llegaron desde Brasil. Han consultado sobre la declaración de Marcelo Odebrecht, de Barata, han consultado sobre temas de partido, de aportes de campaña en 2006, 2011. Nos reafirmamos en que no hemos recibido jamás esos $3 millones. Sobre el rechazo por segunda vez a su pedido de declarar inválidas las agendas de su esposa, Humala anunció que se viene el tercer intento con un recurso de casación. Y vamos a ir a la Corte Suprema porque creemos que tenemos la razón. Si te roban un documento de tu casa y eso no es prueba prohibida, entonces ¿de qué estamos hablando, no? El expresidente también se refirió al posible indulto de Alberto Fujimori y criticó un supuesto acuerdo entre Fuerza Popular y el gobierno. Si se va a dar ese indulto de esa naturaleza, debieran bajar las cartas, transparentar y decir a qué acuerdo están llegando con el fujimorismo para que todos los peruanos que votaron o no votaron por el actual presidente sepan a qué se atienen, ¿no? De qué se trata este cogobierno, a dónde apunta para, como se dicen, para tener nosotros predictibilidad y no estar en una incertidumbre o una inestabilidad política. Nadine Heredia estaba a su costado, pero prefirió no brindar declaraciones sobre su cuestionario. Y sobre ese posible indulto al expresidente Alberto Fujimori se pronunció esta tarde la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Nosotros estamos trabajando y yo la verdad estoy preocupada por hacer mi trabajo como debe ser y es lo que estoy haciendo. Gracias. Escuchamos todos los rumores asociados a lo que se decía si había o no renunciado. También había corrido el rumor de que el ministro de Cultura, Salvador del Solar,
había también presentado su renuncia, cosa que se ha descartado. Pero quien también ha hablado sobre cambios o posibles cambios en el gabinete ha sido el jefe del gabinete, Fernando Zavala. Vamos a escuchar. Bueno, les comentaba qué pasó hoy día. De pronto todas las redacciones, en las redes sociales, empezó a correr este rumor de que habían 2 bajas en el gabinete. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y Salvador del Solar, ministro de Cultura. ¿Por qué? Porque estarían en contra de este cocinado, dicen, indulto a Fujimori. ¿Qué dijo el premier? Lo escuchamos. No hay ninguna renuncia de ningún ministro. Son rumores falsos. Hemos tenido una muy buena sesión del Consejo de Ministros. Han estado todos presentes, salvo 3 ministros que se encuentran justamente involucrados en el tema de la Alianza del Pacífico. Sobre el primer tema, como ya lo hemos dicho, no está dentro de la agenda, digamos, política de este gobierno. No conozco de ningún caso de esa junta médica que me menciona. Y queremos incidir en el tema de la seguridad en el trabajo, porque al parecer los comerciantes no escarmientan. 2 jóvenes fueron descubiertos trabajando bajo llave en Paruro. Y como si todo esto fuera poco, se encontró almacenes clandestinos que son una bomba de tiempo. Trabajaban detrás de una maciza puerta de fierro que estaba cerrada con un enorme candado, sometidos a una especie de esclavismo moderno y expuestos al peligro, al igual que las jóvenes víctimas de la Galería Nicolini. Este fue el indignante hallazgo que hizo personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima en un almacén del Market Capón de la cuadra 7 de Paruro, que por fuera parecía una limpia y ordenada tienda de productos chinos, pero que por dentro, donde nadie podía ver con facilidad, tenía un depósito lleno de peligros para quienes laboraban aquí, encerrados por fuera. Estas cajas apiladas aquí en plena escalera serían una trampa mortal ante una posible evacuación por una emergencia. Su almacenamiento, que supuestamente está aquí, y que debería tener todo el control sanitario, no lo tiene. Aparte, no tiene autorización para almacenarlo aquí. ¿Cómo se me ha ido la voz? Por el polvo. Por el polvo, los ácaros afectan. Abundaban las cámaras de seguridad, pero faltaban aspersores, detectores de humo y extintores. Los trabajadores, con evidente temor, evitaron quejarse de la situación. Por ello, fueron interrogados por personal del Ministerio de Trabajo, que llegó hasta aquí para corroborar la riesgosa situación de los empleados. ¿Pero tú te sientes seguro trabajando en un ambiente así? No, presuntamente delito contra la seguridad pública y presuntamente trata de personas, ¿no? Vamos a ver calificar recién eso. Pero este no fue el único lugar que incumplió con las normas. En la cuadra 6 del Jirón Puno, en la parte alta de una aparente tienda de vajillas y tazas, se escondía una estructura metálica clandestina de 3 pisos, donde se almacenaba gran cantidad de mercadería. El lugar era una especie de trampa mortal, donde encontramos espacios sin ventilación, escaleras peligrosas e instalaciones eléctricas mal hechas sobre cajas. Una invitación a la desgracia. Este es uno de los ambientes que encontramos dentro de esta galería, donde se han apilado una gran cantidad de cajas. El tamaño es de solamente 1,60 m. Imposible salir. Mire cómo está. La característica de las escaleras son inadecuadas. No cumplen las normas respectivas con lo que es a una medida establecida de escalera, ¿no? Todos cometemos errores. Nadie es santo. En ambos casos se abrirá una investigación fiscal que podría ser penada con cárcel para los propietarios de estos locales por exponer la vida de sus trabajadores al peligro. Pero hay más inspecciones municipales. También en el cercado de Lima encontraron un almacén armado en el techo de una tienda de golosinas. Obviamente una bomba de tiempo. Todas estas estructuras metálicas del local no tenían ninguna medida de seguridad. Este es el último nivel de este almacén clandestino. Miren las rumas de las cajas cómo están completamente desordenadas. En realidad un movimiento fuerte y todo eso se puede venir abajo. Ahora, lo curioso del caso es que estamos además pisando sobre una trampa mortal. Porque miren, tranquilamente una persona puede pasar y venir hacia abajo. Las irregularidades y faltas se podían apreciar en cada esquina de este almacén de golosinas clandestino construido sobre el techo de un edificio de 2 pisos. El mismo tipo de estructuras metálicas que se convirtieron en el hecho de muerte de 2 jóvenes en Gamarra, pero en pleno centro de Lima, en el cruce de Nicolás de Piérola con Ayacucho. Así es, usted mismo ha podido comprobar que las vigas no están sujetas a la estructura, por lo tanto, al estar en vaivén y estar sueltas, lo primero que va a suceder es que esto puede
moverse. Sobrepuestos nada más. Está sobrepuesto. Y lo que va a suceder es que el espacio permite que una persona caiga. No tiene autorización, el almacenamiento no tiene autorización. La Fiscalía, agentes del Ministerio de Trabajo, de INCRI de Cercado de Lima y personal de la municipalidad intervinieron en la empresa de golosinas Guayqui, cuya tienda funcionaba en el primer piso, ocultando la informalidad con la que operaba. La empresa de venta de artículos fotográficos Asha, que funcionaba en el segundo piso de esta edificación, fue quien denunció a los dueños por mantener encerrados a sus trabajadores al menos durante 2 horas al día. De 1 a 3 de la tarde no pueden salir porque la empresa cierra las instalaciones de acá y no pueden salir en unas condiciones infrahumanas. La salida que deben tener los trabajadores de Asha debe ser por este camino. Pero ¿qué tenemos aquí? Cajas y cajas. Aquí no hay pase. Un tugurio, totalmente un tugurio. Fíjense ustedes. O sea, esta es una puerta. Esto es inhumano, es una situación donde, fíjense ustedes, la puerta está totalmente clausurada. La municipalidad multó y clausuró esta bomba de tiempo hasta que se retire por completo la mercadería y las estructuras en las que se guardaban. Nuestra casa televisiva latina fue premiada por ADRA Perú por nuestra labor solidaria con los damnificados y afectados por el fenómeno del niño costero. El ejército peruano también obtuvo un reconocimiento. Una sola fuerza. Ese fue el lema país para ayudar a los damnificados y afectados del fenómeno del niño costero en los primeros meses del año, que dejó más de 140.000 damnificados y 900.000 afectados. Latina, con su campaña Nos Hacemos Cargo, y ADRA Perú, institución sin fines de lucro, junto con otras empresas privadas, se sumaron al esfuerzo por reunir y llevar las donaciones a 6 regiones afectadas. Hemos hecho una sola fuerza con todas las organizaciones privadas, instituciones castrenses, la policía, los medios de comunicación como ustedes, En reconocimiento al esfuerzo y la tarea cumplida, pues nos hicimos cargo de las necesidades de nuestros hermanos. Latina fue premiada por ADRA con el diploma de honor al buen samaritano. Estamos muy felices de recibir este gran reconocimiento porque hace que la labor de Latina y nuestro propósito como marca de ser un agente de cambio social para ser ciudadanos más felices está logrando la labor de una manera correcta. La labor del ejército peruano también fue reconocida, y en especial el soldado, que tanto esfuerzo y apoyo brindó. Por ello, los aplausos se hicieron sentir entre los asistentes a la ceremonia. Los soldados de nuestro país han contribuido en forma responsable, han participado más de 20.000 soldados. ADRA Perú, demostrando su transparencia, expuso el balance de todas las donaciones recaudadas, gracias a la solidaridad de todos nosotros. Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. 6 regiones donde se atendieron a más de 391.000 personas, con 1.159 toneladas de ayuda humanitaria. Si fue de las personas que donó sus 80 soles en una conocida entidad bancaria, sepa que con la recaudación se logró comprar más de 16.000 kits de emergencia. Con otras donaciones se logró reunir en dinero casi 2,5 millones de soles, y con el saldo se sigue trabajando en las zonas, porque la emergencia ya pasó, pero las necesidades continúan. Lo cierto es que unidos hacemos más. Todos somos una sola fuerza, Perú. Volvemos. Y vamos con una buena noticia, porque el Poder Ejecutivo ha promulgado la ley que dispone el acceso gratuito a los museos. Este 2 de julio y el primer domingo de cada mes, todos los ciudadanos peruanos podrán ingresar sin pagar a los sitios arqueológicos, museos y lugares históricos administrados por el Estado. Ya lo sabe, si usted tiene un compromiso con la historia, es su oportunidad de ir gratis a un museo. Bueno, y nuestro video de despedida, este es un panda tierno que la verdad escogió una mala hora para ponerse a jugar, porque estaba trabajando su cuidador. Ahí ve, el panda se ponía juguetón y bajaba todo lo que subía, lo agarraba de la pierna. En fin, le hizo un poco difícil, lo ponía el osito de vuelta, se bajaba el osito. Nos vamos, usted está bien informado, se queda con el show de fútbol. Buenas noches.